tenemos el honor de tener entre nosotros a Julio Fernández Garaybar, que bueno, nosotros como parte del programa Café Cultura Nación, él estaba invitado para este día y se nos ocurrió que bueno, insertarlo dentro del encuentro de jóvenes. Ahora vamos a empezar con la proyección de unos videos y Julio nos va a hablar para todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Felicito a, creo que Natalia y el resto de los jóvenes que armaron este video, que fue una sorpresa, porque veníamos con otro video, pero se nos va otro. Bueno, el video que estábamos ahí en expectativa de que habían armado, sé que se estuvieron reuniendo mucho y tratamos de, bueno, un poco engalanar este preencuentro de jóvenes que pretendemos que sea del departamento Caseros. Sabemos que fue muy apurado todo porque estamos preparando el viaje la semana que viene a Santa Fe, donde va a ser el encuentro provincial de jóvenes del movimiento santafesino. Queríamos armar algo previo para no ser solamente un número que vamos a un acto, sino que teníamos que charlar entre nosotros, tener una identidad, conversar nuestras propuestas y obviamente organizarnos para después del 27 seguir trabajando. Hoy, después el encuentro va a ser de ustedes. Vamos a, como les dije, engalanar este preencuentro con la presencia de Julio Garaybar. Julio, un compañero, él es asesor del secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cosia, también otro gran compañero que, además de haber sido diputado nacional, hoy secretario de Cultura, fue director de Presidente se llama. Presidente del Inca. Presidente. ¿Ahora también es? No, fue presidente. Fue presidente del Inca. Debo reconocer en un momento donde el Inca pasó de tener, no sé, a triplicar o a cuadruplicar, no sé bien qué cantidad, pero la cantidad de películas, la producción de cine argentino, o incluso con otras producciones internacionales, que marcaron un hito histórico, ¿no? La producción de cine argentino reconocido en el mundo, ¿no? de la explosión de películas argentinas. Presidente del Inca en su momento, ahora secretario de Cultura Nacional, diputado nacional y director de cine de algunas películas. Eso quería mencionar, Julio, como yo les contaba, Sentimientos, Mirta de Liliana de Estambul, que en nuestra edad mucho nos marcó. Julio fue guionista de esa película, también de Cipayo, La Tercera Invasión, del General y la Fiebre, del documental sobre Arturo Jaureche, La Ceniza y la Brasa, de libros como Un Solo Impulso Americano, El Mercosur de Perón, y no sé si ya salió La Argentina sin Perón. Está la semana que viene. Libros que tratan de una de las temáticas que más habla Julio, que es la integración latinoamericana, y que también hoy vamos a poder escucharlo. Así que desde el Instituto Santafesino y desde algunos de sus referentes, yo siempre quiero, uno aparece siempre, pero hay en cada uno de los pueblos de nuestro departamento, de las localidades, hay referentes que también trabajan mucho en este sentido, y uno es Eduardo de Federico de Santa José de Esquina, Claudio Vilches de Sanford, bueno, otros que no pudieron estar presentes, pero en Arteaga, en Chacarradeado, en Vigán, la verdad que muchos compañeros en Arquito, con los que estamos trabajando en distintos temas, de acuerdo a las inquietudes de las distintas localidades, pero es muy interesante ver cómo nosotros entendemos el territorio, a veces no desde las grandes ciudades, de las cabeceras, ¿no? Pensando a veces solamente en la cantidad de votos, sino en el territorio como una integración que tiene que ver con cada uno de los ciudadanos en cada uno de los lugares. Con Antonia, hoy estuvimos también orgullosamente entregando con la diputada Claudia Saldaña los diplomas a más de 30 jóvenes muy jóvenes, desde 12, 13 años para arriba, que hicieron el curso de preventores juveniles. También muy emocionados porque con todos los papás entendiendo lo que significa preparar a sus chicos para ser preventores de otros, ¿no? Con la solidaridad de que ellos fueron para ver si podían salvar a algún amigo, acompañar a algún amigo que esté en situaciones difíciles.
Y bueno, hoy estamos acá presentándolo en Julio y tratando de abrir este reencuentro, que lo que queremos hacer es, como ya hicieron con el video, que lo hagan propio y que de aquí en más discutan con Julio, pregunten y participen entre ustedes para ver cómo se organiza para el futuro. Solamente buenas tardes, quiero agradecerle la presencia de todos ustedes y estar segurísima de que no va a ser el único, que van a ser muchos los encuentros y que cada vez que lo vayan haciendo los jóvenes se van a encontrar con que se van multiplicando, porque realmente esta es la manera con que venimos trabajando desde los diferentes lugares en los que estamos y logramos, vemos con alegría que día a día se va aumentando el grupo de gente que quiere participar. Lo que decía Claudia antes, empezamos con un proyecto de preventores juveniles, pretendiéndolo hacer en nuestra sede del Instituto Santafesino, y resultó chiquito, tuvimos que cambiar de lugar porque vino más del doble de los chicos que pensábamos, así que bueno, esto nos da realmente alegría y nos da seguridad de que los jóvenes quieren participar, de que los jóvenes quieren decir cosas y que bueno, gracias a Néstor hemos vuelto a militar. La verdad que para nosotros es un orgullo ver a tantos jóvenes haciendo cosas tan hermosas como esas que recién vimos en el video, así que muchísimas gracias y también muchísimas gracias por la presencia. Marcial, gracias. Marcial, no sé qué haríamos sin vos, porque te tomamos el saloncito para preventores, para jóvenes. ¿Sabés qué me dijo recién? Yo voy a tener que hacer una organización de abuelos. Bueno, gracias, en serio, por también un compañero que está siempre presente y brindándonos todas las instalaciones de la Unión Obrera Metalúrgica, y también saludo a los compañeros de Los Molinos que recién acaban de llegar. Julio, todo para vos. Bueno, muchas gracias por el honor que me dan al invitarme a esta reunión. La verdad es que desde hace aproximadamente un año he tenido la suerte, me ha tocado en suerte y he tenido la suerte de recorrer la Argentina en actividades militantes como esta. He tenido la fortuna de visitar desde Jujuy hasta Roca, en Río Negro, pasando por San Juan, Mendoza, Córdoba, Formosa, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, la he recorrido por todos lados. Y lo que uno encuentra en todo el país es esta nueva realidad que estamos viviendo esta noche acá con ustedes. Ha aparecido por fin una nueva generación de argentinos y de argentinas que ingresan a la actividad política con el objetivo y la pasión de cambiar la realidad del país a través de la política. Creo que pasaron 40 años. 40 años es la vida de un hombre, la vida útil de un hombre. 40 años pasaron desde que una juventud argentina cambió, modificó la vida política del país, ingresando a la política, como lo hizo mi generación, a partir del cordobazo que ustedes acaban de mencionar en este excelente audiovisual, que ingresó a la política a partir del cordobazo con el propósito de cambiar el mundo. No lo logramos, efectivamente, no lo logramos. Vinieron años dramáticos, terribles, que nos llevaron a que nuestros compañeros desaparecieran, fueran presos o nos tuviéramos que exiliar.
y esa juventud, digamos, salió de la escena política, nos hicimos grandes y no pudimos continuar influyendo con esos ideales y con esas ambiciones en la política argentina. La aparición de la democracia, la vuelta a la democracia en 1983, no significó tampoco el ingreso a la política de una nueva generación que intentara cambiar el país. Fue una democracia limitada, una democracia que tenía su centro en los aspectos formales, de los derechos formales democráticos, y que soslayaba la situación central y fundamental del país, de su dependencia, de su atraso económico, de su marginación o de la marginación de grandes sectores sociales. Fue una democracia en cierto sentido boba, que no cambió básicamente nada y que culminó de alguna manera con las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Entre 1983, por así decir, y el 2001, la Argentina no vio integrarse a la acción política a una nueva generación, a las nuevas juventudes. Los jóvenes que se acercaban entonces, y esto es necesario decirlo porque muchos de los compañeros aquí presentes fueron testigos de esto, los jóvenes que se acercaban a la política lo hacían más con una finalidad personal de ascenso social y de mejoramiento de sus condiciones personales de vida que con la voluntad, la pasión y el deseo de cambiar el país para mejor. Este hombre que acabamos de despedir con llanto en los ojos y que, como dijera alguien, tuvo que cerrar sus ojos para que millones los abrieran. Este hombre logró rescatar de la depravación, de la ignominia, del descrédito, la más excelsa actividad humana, que es la de la política. Logró convertir nuevamente la política en un legítimo, sano instrumento de liberación, de transformación, de modificación de las situaciones heredadas. Este cargo, este hecho, creo que es el legado más importante que dejó Néstor Kirchner. Es casi inevitable caer en un homenaje tan reciente de su desaparición, en un homenaje a lo que significó su fugaz y fructífero paso por la política grande de la Argentina. Cuando Néstor Kirchner no gana las elecciones del 2003, asume la presidencia por la felonía de Menem de negarse a presentarse a una segunda vuelta que le hubiera dado a Kirchner la base y el porcentaje necesario para gobernar con legitimidad y poder este país. Asume la presidencia con menos votos que porcentaje de desocupación. Los nacionales tenemos una especie de porcentaje mágico que expresaba el más bajo nivel de representatividad de un presidente, el famoso 22% de Ilia. Quienes
tienen mi edad se van a acordar. Ilia, ante la catarata de votos en blanco, ante la proscripción del peronismo, accede a la presidencia de la República con el 22% de los votos. Y para nosotros era el colmo de la irrepresentatividad política. Hacíamos de eso una befa, de ese gobierno que solamente representaba el 22% de los votos. Nuestro presidente Kirchner en 2003 ni siquiera tiene el 22% de los votos, tiene el 21, algo. O sea, menos representatividad política como resultado de una elección que la que tuviera el presidente Ilia. Y la verdad es que todo el sentido común craso, el sentido común más común que se les pueda ocurrir, indicaba que en esas circunstancias, con tan poca representatividad, tan poco sustento político, lo que correspondía a un hombre sabio, a un hombre prudente, a un hombre serio, no habiendo hecho ninguna promesa electoral de importancia, puesto que la campaña electoral fue casi una campaña silenciosa, lo que le convenía era arreglar, transar con la sociedad rural, transar con las grandes empresas imperialistas, arreglar con la bolsa de comercio, con el monopolio mediático, y ir tirando para adelante como se pudiese hacer. Esto era lo que el sentido común más vulgar, más ramplón, indicaba. Este hombre, de quien la mayoría de nosotros poco conocía, no sabíamos bien qué pensaba, de dónde venía, cuál había sido sus posiciones y sus actitudes durante el gobierno del menemismo. Conocíamos más a su señora por el hecho de que había sido senadora nacional y había vivido en la capital federal, y su figura aparecía en los diarios, en la televisión, pero de él sabíamos muy poco. Este hombre de retórica desordenada, sesioso, es decir, con todas las características de no poder ser un dirigente carismático. No se abrochaba el saco, que usaba traje con mocasines, digamos. Este muchacho patagónico, arrebatado y apasionado, lejos de apelar a ese sentido común ramplón, se propone desde ese 21% construir poder político. Tarea que en ese momento en la Argentina tenía una doble vertiente, un doble camino. Por un lado, hacer crecer su poder como presidente de la República, ampliar su base de sustentación, atraer a las grandes mayorías que todavía estaban en la expectativa y no lo habían votado. Y en segundo lugar, y quizás con mayor trascendencia que esto, reconstituir la dignidad y la majestad del Estado Nacional, que había desaparecido. Nosotros en el 2003 no teníamos Estado Nacional. Más allá, y eso más o menos, de la policía para dirigir el tránsito, mucho más Estado Nacional no teníamos. Como dijera un amigo, compañero Alberto Gerberov, era un presidente sin partido en un país sin Estado. O sea, nada. Y desde ese lugar comienza esta doble tarea. Lo primero que logra es, de manera más retórica que objetiva, que estructural, es
que la política vuelva a ocupar el lugar de decisiones que desde 1976 ocupaba el mercado. Deja de considerar al mercado como la última palabra en materia de realidad humana y empieza a introducir el concepto de que la economía puede y debe estar subordinada a los objetivos que le establezca la política. Esto es, quiero decir, como ustedes escuchan, palabras. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Qué efectividad práctica tiene decir esto cuando no dispongo de presupuesto, cuando la primera medida de gobierno, la primera actividad que tiene que encarar Néstor Kirchner como presidente de la República es viajar a Entre Ríos para pagarle a los maestros? Pagarle a los maestros. Es decir, algo que en cualquier país en serio, como proponía Néstor en la campaña electoral, ocurre sin intervención presidencial. Es algo que pasa todos los meses. Los maestros cobran. Desde esa profunda disolución del Estado Nacional empieza a dar signos, empieza a dar guiños. Por ejemplo, lo primero que hace, o lo primero que repercute de una manera más o menos sonora en la sociedad, es algo que se llama la renacionalización del espacio radioeléctrico. Nunca nadie había sabido qué corno era el espacio radioeléctrico, tampoco sabía que había sido desnacionalizada y tampoco entendía por qué había que renacionalizarlo. La verdad que era una entelequia, pero que tenía una palabra clave: renacionalización. No sabíamos qué estábamos renacionalizando, pero estábamos renacionalizando algo. Estábamos volviendo por los fueros que el peronismo y el movimiento nacional habían tenido toda la vida. Estábamos renacionalizando. Nada, imagínense, espacio radioeléctrico, ni siquiera aire, porque no es ni siquiera aire, es espacio. Y a partir de ahí, con esos guiños, los argentinos de buena fe, los argentinos bien nacidos, los argentinos que queremos a nuestra patria, empezamos a ver que de manera sorprendente hay una tendencia constante. Todo marcha lentamente, sin grandes retóricas, todo marcha hacia una situación en la cual nuevamente el Estado disponga de los instrumentos y mecanismos necesarios para conducir el conjunto de una sociedad, por un lado. Y por otro lado, asume como bandera central, inamovible e innegociable la cuestión y la reivindicación más plena, radical y dinámica de los derechos humanos y la condena a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Esto, que había quedado como una nebulosa, difícil de precisar, una nebulosa jurídica difícil de precisar durante los gobiernos tanto de Alfonsín como ni hablar los de Menem, adquiere una actualidad espectacular, convirtiéndose en uno de los hechos políticos más importantes ocurridos después del retorno de la democracia en Argentina. La política de derechos humanos de Kirchner, de Néstor Kirchner, es intransigente, no negocia nada, culminando con el hecho de un enorme simbolismo
porque determinó claramente quién era el que gobernaba en el país, del banquito para sacar el cuadro de Viñoles, creo que, o de Videla. Porque había sido director del Colegio Militar, claro, de Videla, en un acto que parecía para el público menos metido en la política, menos comprometido en la política, parecía como un gesto excesivo, un gesto casi hasta de humillación personal, pero que tenía y tuvo un valor simbólico decisivo. El presidente de la República soy yo, y aquí los militares hacen lo que ordena el presidente de la República. Me acuerdo de un chiste que se contaba en la época de Perón. Lo voy a contar de un chiste que se contaba en la época de Perón, que Perón va a Japón, dice, y hacen una exhibición militar, un desfile militar, y el emperador, para demostrar la pasta de los oficiales japoneses, le ordena a uno de ellos que se haga el harakiri. Y entonces el oficial saca la espada y se hace el harakiri y cae muerto. Decían, era un chiste antiperonista, decían que Perón vuelve a la Argentina entusiasmado de este espectáculo de disciplina que había vivido, y organiza un desfile, y entonces a las 7 de la mañana, a la hora de los desfiles, llama a un oficial y le dice que se suicide, que se pegue un tiro en la sien, y el oficial le responde: tan temprano ya está en pedo. Digo esto, me hizo acordar este chiste a la situación en donde Néstor Kirchner le hace traer un banquito al jefe del ejército, lo hace subir y descolgar. Digo, es muy parecido al hágase el harakiri, quiero decir. Es una ratificación de cómo es la disciplina militar y de quién es quien manda a las Fuerzas Armadas del país. Todos estos símbolos, digo, todas estas actitudes simbólicas transformaron la Argentina, y fue obvio que además una correcta política económica que retomaba la mejor herencia del peronismo, puso nuevamente al país en una marcha correcta, superando esa dramática, desgarradora crisis que vivimos en el año 2001. Y yo digo, tomando lo mejor del legado del peronismo, porque creo que a esta altura de los años es necesario, sobre todo para los más jóvenes, reflexionar brevemente sobre qué fue y cómo fue el peronismo a partir de 1943. El peronismo, sobre todo a partir de la jornada del 17 de octubre de 1945, una jornada, para que los más jóvenes tengan una noción de lo que fue, una jornada muy parecida por su sorpresa, por su falta de planificación, por su espontaneidad y por el tipo de gente que lo constituyó, muy parecida a la de las exequias de Néstor Kirchner. De golpe salió gente, no se sabe de dónde, no se sabe cómo, no se sabe llamada por quién, y empezó a caminar por su propia cuenta,
con su banderita individual, con su cartelito escrito con fibra, con su cartelito escrito en la computadora, más grande y prolijito, comenzó a caminar hacia la Plaza de Mayo. En este caso, para manifestar el dolor, la congoja y el apoyo a la presidenta. Y en aquel caso, para rescatar de la prisión en que lo había sometido el gobierno militar al coronel Perón. Y tienen las dos jornadas ese elemento de espontaneidad y de sorpresa que las caracterizó. Esa gente hasta ese momento no existía. Los jóvenes, los miles y miles y miles de jóvenes que estuvieron en la Plaza de Mayo, más los que estuvieron en las plazas de todo el país, más los que no estuvieron en ninguna plaza y también lloraron a Néstor, no existían hasta ese momento. No lo registraban los grandes diarios, no lo registraba la televisión, no aparecían en los noticiosos, no existían. Nacieron, por así decir, ese día. Y los trabajadores, los hombres y mujeres que el 17 de octubre salieron a rescatar al coronel Perón entonces, tampoco existían. A mí me decía un día, en un reportaje que le hice para un documental que hicimos con Jorge Cosia sobre el 17 de octubre, que se llamó Una hermosa tarde de sol. Lo entrevistamos a Mariano Grondona. Mariano Grondona, más allá de su visión del mundo, es un tipo sincero, quiero decir, dice lo que piensa. No tiene pelos en la lengua, le importa un corno, no anda con vuelta. Entonces nos recibió en su casa, estuvimos grabándole como una hora. Y nos contó, y está en el documental, nos contó Grondona, algo que para mí era claro, yo sabía, pero escucharlo de boca de Grondona me pareció verdaderamente un documento. Dice, nosotros vivíamos, dice, en un petit hotel, como solían vivir las familias oligárquicas entonces, en donde en el primer piso vivían los abuelos, en el segundo piso vivían los hijos casados y en el tercer piso vivían los hijos solteros. Toda la familia Grondona vivía en un petit hotel, cosa que eso ocurría antes. Y dice, y vimos llegar las caravanas del 17 de octubre por la avenida Callao, venían del Bajo por Callao, subían hacia el centro. Y me dice, yo esa gente nunca la había visto. Esa gente es la primera vez en mi vida que yo vi esa gente. Pero es que es cierto, está bien, digo, un homenaje a su honestidad. Dice, causaban un impacto muy grande, dice, y explica. Antes, en esa época, nadie iba al centro de Buenos Aires, nadie salía a comprar el diario sin ponerse el saco, la corbata y un sombrero. Nadie iba al cine sin saco o corbata. Nadie iba al banco a hacer un depósito o a retirar unos pesos sin ponerse el saco y corbata. Ver esa multitud de gente en camisa y sin sombrero, dice, causaba un impacto fenomenal. Esa gente no existía. Y esto tiene de valioso el testimonio de Grondona, porque verdaderamente lo que había ocurrido es que esa gente no existía, no contaba, nadie la veía, era transparente. Estaba en los barrios, estaba en los intersticios de la ciudad, estaba viviendo en los conventillos, en las pensiones, en los barrios del Gran Buenos Aires que habían crecido en ese momento, pero eran invisibles, la luz no se refractaba sobre ellos, la atravesaba, eran transparentes. Y lo que tuvo el peronismo, de valioso y de transformador, fue que lograr que esa gente refractase la luz, es decir,
se convirtieran de transparentes en opacos y se los vieran. Es decir, en realidad fue una revolución de la física, convertir lo transparente en opaco y lograr que al refractar la luz viéramos a esos negros, a esos obreros, a esos descamisados, a esa gente que hasta ese momento no era vista, no contaba. Ese peronismo convirtió al Estado argentino en el gran instrumento de transformación y de modernización del país. Fue a través del Estado argentino, de las grandes nacionalizaciones realizadas en algunos casos por Perón y en otros casos heredadas, como por ejemplo la creación de la empresa marítima, de la ELMA, que no es una creación peronista, es una creación del gobierno de Castillo, es una heredada recientemente. Pero todas estas empresas del Estado y estos mecanismos estatales y la intervención estatal en la actividad económica logran darle un impulso hasta ese momento desconocido al proceso de modernización de la Argentina. ¿En qué consiste el proceso de modernización de la Argentina? Entonces y ahora. En poner valor agregado a nuestra producción. En lograr que no solamente la fertilidad de la pampa, su extraordinario régimen de lluvia y la feracidad y vigor de nuestros toros sean los que generen nuestra riqueza y nuestra capacidad de venderle al mundo algo, sino que sea el esfuerzo material, el esfuerzo humano material de convertir la piedra en un cuchillo, la piedra en acero y el acero en cuchillo, lo que genere la riqueza de los argentinos en primer lugar. Esta fue la gran transformación, el proceso de industrialización que en un principio y como resultado de la guerra se produce de manera espontánea y sin conducción. El peronismo lo asume como política de Estado y lo conduce haciendo converger la mayor cantidad de esfuerzos económicos y financieros del conjunto de la sociedad argentina hacia ese proceso de industrialización. Este proceso de industrialización que generaba trabajo, salario, mercado interno capaz de consumir los productos que se fabricaban y se producían, altos salarios, porque los altos salarios garantizaban ese mercado interno para el consumo de esa producción. Esta especie de círculo virtuoso fue generado en 1945 por el peronismo y sigue siendo hoy, más de 60 años después, el eje y el centro de la solución de nuestros problemas sociales, porque es solamente un proceso económico de valor agregado, o sea, de mano de obra que transforma la naturaleza, el que genera inclusión social, el que impide que por la vía de la desocupación se disgregue nuestra sociedad y nuestros jóvenes carezcan de futuro. A esto me refiero cuando digo con la mejor herencia del peronismo. Néstor Kirchner intentó, a partir del 2003, retomar ese viejo camino de la industrialización. Bien, hemos tenido en estos
años que van desde el 2003 hasta ahora, grandes éxitos, grandes logros. Hemos cometido algunos errores y hemos logrado generar, o habíamos logrado generar, un importante sistema de enemigos y adversarios de este proyecto. ¿Quiénes eran o quiénes son los enemigos y adversarios de este proyecto? Obviamente, aquellos que se ven afectados en sus intereses por este desarrollo propuesto. El único salario que tiene el país, el único ingreso constante, permanente e importante que tiene el país es el de su producción agraria. La producción agraria es la renta del país. Y esa renta, como es la renta del país, no puede ser de exclusiva propiedad de un sector o de una clase social, porque es la renta del país. Es sobre la base de ese salario que el país recibe mensual o anualmente por la vía de sus exportaciones, la base con la que podemos construir o reconstruir un país industrial. Esto nos obliga a meter mano sobre esa renta agraria y a decir: no queremos que usted deje de ganar, señor productor agrario, no queremos que usted pierda, tampoco queremos expropiarle su propiedad privada, sus campos y sus maquinarias para que sea el Estado el que las produzca. No, lo que intentamos es que una parte de sus extraordinarias ganancias que no están justificadas por una mayor inversión de su parte, sino simplemente por un aumento del precio internacional que usted no maneja, vaya a la reconstrucción del sistema industrial, del sistema del trabajo asalariado, del sistema del trabajo fabril, para que el país logre salir del marasmo, de la desocupación y de la desindustrialización. Esto fue, compañeras y compañeros, el núcleo central de la crisis del 2008. El núcleo central de la crisis del 2008 no era si los más chiquitos o los más grandes, o si es un problema de 100 hectáreas más, 100 hectáreas menos. No, el problema central en discusión era si la renta agraria es el monopolio exclusivo de una clase social parasitaria que no quiere gastar un punto peso en el país, o podía ser la base de sustentación de un relanzamiento de un país industrial con trabajo para todos y con justicia social. Esa fue la base y el eje de la lucha de las 125 comunidades. Y nos metimos con el poder concentrado más poderoso que conoce la historia argentina. Si hacemos un repaso, que no viene al caso y no los quiero asustar, a la historia argentina, van a ver ustedes que el eje de la resistencia a todo proyecto de liberación nacional y social en la Argentina fue el núcleo central de la sociedad rural, de los grandes terratenientes, invernadores de la provincia de Buenos Aires, transformados hoy en todo el sistema agrario financiero basado en la producción de la soja, que ha dejado de ser ya una producción individual o tan siquiera de empresas particulares para convertirse casi en un puro negocio financiero, como saben todos ustedes con los pools de siembra y todos esos mecanismos, en donde
la siembra de soja se convierte simplemente en una inversión de un dentista de Chivilcoy que tiene 5.000 o 6.000 dólares en el banco y los pone en un pool de siembra para que siembre en Belville, en Córdoba, o donde sea. Él no sabe, a él vienen y le traen después la plata. Digo, este es el sistema de la soja. Y sobre ese sistema se metió mano. Pero no, esas jornadas, esas difíciles jornadas, y me contaban los compañeros antes de empezar la charla, lo que fueron esas jornadas en la zona. Por supuesto, con una presión social y personal mucho más grande que la que puede tener la gran ciudad de Buenos Aires, donde todo se diluye, no nos conocemos nadie sabe quién tiene soja y quién no tiene soja. Pero acá sí, acá está todo muy clarito y la presión social y el enfrentamiento fue un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Esta es la verdad. Acá ustedes tuvieron que pelear en el corazón mismo del enemigo, en un cuerpo a cuerpo, porque viven juntos. Todos ustedes viven juntos a los grandes intereses ajenos. Pero lo que esa lucha demostró es que había otro núcleo que hasta este momento no había sido tocado por el proceso iniciado por Kirchner, pero que jugaba un papel decisivo en la conformación del pensamiento y las expectativas políticas de los argentinos: el sistema mediático. La lucha de la 125 permite ver en la doble pantalla de TN de qué manera el sistema monopólico mediático de los grandes canales de televisión y sus cadenas en todo el país influye, determina e impone la visión, sobre todo en amplios sectores de la llamada clase media. Y deja ver, por otra parte, y hace evidente el carácter justamente monopólico de este sistema. Y ahí aparece la segunda gran batalla. Contra todo lo que la experiencia anterior indicaba, la experiencia anterior indicaba que una derrota, aunque parcial, en las últimas elecciones legislativas de un gobierno, era el momento para que ese gobierno empezara a limpiar los cajones, a arreglar todas las cosas turbias y oscuras que hubiera para que no lo metieran en cana, y asa, cada cual para su casa. Esta era la historia del alfonsinismo, del menemismo. Esta es la historia de la política argentina. Contra todo lo esperado, una vez más, inesperadamente, el gobierno de Cristina, que sufre una derrota relativa en las elecciones del 28 de junio del año 2009, ayer quiero decir, no ha pasado un año, pasó un año, nada. En lugar de hacer esto, de preparar las valijas y ordenar los escritorios, inicia una contraofensiva. Eso tampoco estaba en ningún manual, tampoco estaba en la experiencia de ningún hombre sensato. Inicia una contraofensiva, compañeras y compañeros, contra el eje del poder mediático, planteando el tema, la discusión de la ley de medios audiovisuales, basándose en una cosa cuya claridad es palmaria. La ley que está en vigencia es una ley de las dictaduras. Yo no sé si es buena o es mala, es una ley de la dictadura. No puede ser que después de 20 años de democracia en la Argentina,
el sistema mediático se sigue rigiendo por una ley de la dictadura. Hay que cambiarla. Y propone una ley, una de las leyes más avanzadas del mundo. Y no solamente que la propone, sino que abre su discusión a toda la comunidad y a todos los sectores grandes, medianos y pequeños interesados en el problema de la comunicación, desde las universidades hasta las más pobres radios comunitarias donde se les ocurra del país. Y genera un nuevo movimiento social, una nueva aparición del demos en la política, del demos del pueblo en la política, llegando a la sanción de la ley con una formidable movilización popular que iba desde la Plaza de Mayo hasta la Plaza del Congreso en aquellas jornadas de la sanción de la ley de medios audiovisuales. Y continúa duplicando la apuesta, porque lo otro que hace es acordarse que, che, pero acá antes teníamos una sola jubilación. ¿Qué pasó con la jubilación? Ah, no, están las AFJP. ¿Y por qué están las AFJP? Si el mundo financiero, si la estructura financiera mundial se viene abajo, va a desaparecer en un año. Y cuando entre en crisis la estructura financiera internacional, esas AFJP van a volatilizarse, no va a quedar 50 centavos en ninguna cuenta. Nacionalicémosla. Y aparece nueva, nacionalicémosla. Y el país se convierte de un país con una balanza comercial favorable y con un superávit en su balanza de pago impresionante, a un país fortalecido financieramente porque se hace cargo de una gigantesca masa de dinero que estaba destinada a ser malgastada y evaporizada por el sector privado como producto de la crisis internacional. Y eso le da al gobierno de Cristina una solidez económica, financiera, tal que es imposible ningún golpe de mercado, ninguna corrida del dólar, ningún mecanismo de los habituales con que nos tienen acostumbrados las clases dominantes de este país para voltear o doblegar la voluntad soberana de una presidente popular. Y corona en este proceso de recuperación de los mejores valores históricos y de las mejores banderas del peronismo, utilizando parte de estos recursos antes en poder de las administradoras de fondos jubilatorios, verdaderos parásitos financieros, creando la asignación familiar por hijo, que es la medida más democrática, igualitarizante y justa que gobierno alguno de la muerte del general Perón en 1974 se le haya ocurrido implementar. Introduce la concepción, la clásica y vieja concepción de la justicia social en las condiciones de la Argentina actual, de una Argentina que no es ya aquella comunidad organizada de 1950, sino que es un país que ha sufrido duramente los avatares de políticas antinacionales y que ha además degradado lentamente toda su estructura industrial que cuesta reconvertir y poner en valor. Esto que ha hecho el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina, compañeras y compañeros, es
la política histórica y la mejor política histórica que el peronismo de los años 50 puso en marcha en la Argentina. No es ni más ni menos que eso. Pero hay un elemento que estaba en la cabeza y en la concepción del general Perón, pero que el tiempo histórico que le tocó vivir no le permitió desarrollar, y que el gobierno de Néstor y de Cristina han desarrollado de manera vigorosa y exitosa. Me refiero al tema hoy central y decisivo de la integración suramericana de la patria grande. El Perón de los años 50 había esbozado, había vislumbrado que el mecanismo de puesta en marcha del proceso de integración era el acercamiento estratégico entre Brasil y Argentina. Eso que Perón llamó el nuevo ABC tenía como eje el acercamiento y la integración de Argentina y Brasil por un lado, y por el otro la Argentina convocando y unificando a todos los países hispanoamericanos para que el mundo hispanoamericano unificado balancease el enorme peso específico en población, en territorio, en producción de Brasil. Este era básicamente el esquema de Perón, que fracasa no por lo erróneo de su planteamiento, sino porque no encuentra apoyo, en primer lugar, en el Brasil de Getúlio Vargas. La conspiración imperialista, oligárquica en el Brasil ya está en marcha, y antes de que pueda ponerse en movimiento, Getúlio es impulsado por las fuerzas reaccionarias del Brasil a su suicidio, y Perón se queda sin interlocutor en el Brasil. Y por otro lado, lo que logra en materia de acercamiento y de alianza estratégica con Paraguay, con Bolivia y con Chile, sobre todo, no alcanza para compensar la falta del Brasil. Lo cual hace que esa política, llegado el 55 y derrocado el gobierno popular y constitucional de Juan Domingo Perón, se diluye en el aire y desaparece. Este gobierno, el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina, han sido el gobierno, o los dos gobiernos, que más han contribuido de una manera estratégica y con influencia en el conjunto de América Latina sobre el proceso de integración suramericana. Por primera vez en la historia de nuestros países, la política latinoamericana ha pasado a integrar la agenda cotidiana de la política de cada uno de nuestros países. El Brasil, el Uruguay o Bolivia no son problemas de países extranjeros, son problemas que forman parte de nuestra propia problemática política. Lo que ocurra en Bolivia o lo que ocurra en Brasil repercutirá en Argentina, de la misma manera que lo que ocurre en Argentina repercutirá diariamente en Bolivia o en Brasil. La presidenta ha dicho, con acierto y no sin elegancia, que por primera vez en muchísimos años los pueblos suramericanos tienen gobiernos que se parecen a esos propios pueblos. La constelación producida con la aparición de Chávez, Lula, Evo, Correa, es única, no tiene antecedentes, y ha permitido avanzar en la política de integración suramericana de una manera que no tiene parangón.
Hoy nuestros presidentes son amigos, se encuentran, se reúnen, preguntan si se le curó la otitis al nieto, se conocen cercanamente y tienen una comunicación permanente sobre los grandes temas estratégicos. Y lo más interesante de todo esto, comparándolo con otras etapas y otros momentos de la integración, como pueden haber sido los años 70, esta integración suramericana que estamos viviendo cotidianamente no tiene características ideológicas. No nos juntamos solamente los vuelos, para decirlo de alguna manera, al estilo del Chapulín Colorado. Son todos los gobiernos, cualquiera sea su extracción ideológico-política, los que constituyen el proceso de integración. Es tan importante la presencia de Hugo Chávez en nuestros encuentros, en nuestras reuniones, como la presencia de Piñera o de Santos. Es tan importante porque no hacemos nada, no constituimos nada sólido y trascendente si solamente nos vamos a encontrar los que pensamos parecidos, porque mañana cambia la situación política de cada país y ese presidente y ese partido dejan de gobernar, gobiernan los otros y nos quedamos sin integración. La integración es un proceso estructural, objetivo, no un proceso de subjetividades, de puntos de vista, de juntémonos los buenos. Y esto creo que tiene una importancia muy grande. En ese sentido, la política que ha llevado tanto Néstor en su momento como Cristina posteriormente ha sido ejemplar. Quiero destacar un hecho, simplemente que no ha sido rescatado por la prensa debidamente, pero que creo que tiene que estar en la conciencia de cada uno de nosotros. Si ha habido un país o en Sudamérica que ha sido, yo usaría el término compinche de Argentina, ha sido Perú. Perú fue siempre, pero desde los tiempos del régimen oligárquico, digo, desde el principio del siglo XX, Perú ha sido un gobierno considerado por todas las cancillerías como pro-argentinista. Argentina se resfría, Perú estornuda. Esto fue histórico. El presidente Roque Sáenz Peña fue general del ejército peruano en la guerra chileno-peruana, en la guerra del Pacífico de 1890. O sea, el presidente Roque Sáenz Peña, nuestro presidente Roque Sáenz Peña, que sancionó la ley del sufragio universal, secreto y obligatorio, es un héroe patrio del Perú. Perú fue el país que respondió inmediatamente con aviones, pertrechos y aviadores a nuestra guerra nacional de Malvinas. Contamos con los peruanos para todo lo que nosotros necesitáramos durante la guerra, y los aviadores y los aviones peruanos vinieron a la Argentina. No los usamos en combate, pero estaban en la Argentina dispuestos a combatir. Se necesitó ¿qué decir? Se necesitó la impunidad, la falta de patriotismo de un presidente extranjero como Carlos Menem para violar esa amistad eterna que los argentinos teníamos con el Perú. Nosotros lo traicionamos al Perú de una manera artera. Le vendimos armas al país que guerreaba con el Perú en una guerra insensata, sin sentido. Armas que ni siquiera eran para que alguien ganara la guerra, sino para que un grupo de hijos de puta se enriqueciera, llegando a incendiar una ciudad para tapar las huellas de ese delito. Eso hicimos los argentinos. La presidenta viajó a Perú y pidió perdón.
que era lo único que podía reparar la infamia que los argentinos habíamos cometido con los hermanos peruanos. Y esa visita trascendental de la presidenta Cristina al Perú, su entrevista con Alan García, donde pide disculpas por esa participación increíblemente delictiva de la Argentina en una guerra entre hermanos, cuando la Argentina además era garante de la paz entre esos dos países. Y el reconocimiento que hace Cristina al ideario de Haya de la Torre en la formación del pensamiento latinoamericanista del general Perón restableció esa hermandad y esa amistad que nunca debió ser quebrada. Esa posición, esa actitud, no posición, esa actitud activa de Cristina de reparar un daño en la política internacional, nada menos que en la política internacional con el Perú, el otro gran protagonista de la integración suramericana, permitió que nuevamente las relaciones entre el Perú y Argentina fluyeran de manera amistosa, de manera amigable, como siempre debe haber ocurrido, e hizo, entre otras cosas, que uno de los primeros presidentes en venir a defender en la reunión de la UNASUR al presidente Correa frente al leve ataque golpista que se le estaba propinando fuese Alan García. Es decir, la política internacional y latinoamericana, sobre todo, de Néstor y de Cristina, son y constituyen la mejor expresión, el mejor resumen y la mejor actualización de la tradición latinoamericanista del peronismo lanzada por Perón en 1950. Este gobierno, estos hombres y sobre todo Néstor, que se ha ido, fueron el detonante para que hace menos de un mes miles y miles de jóvenes dijeran: aquí estamos nuevamente en la política argentina, estos son nuestros objetivos, queremos que este proceso continúe y nuevamente los jóvenes argentinos estamos dispuestos y queremos participar en la política para cambiar la Argentina. Estos son los antecedentes inmediatos que tienen compañeras y compañeros, los más jóvenes, para llevar adelante esta tarea. Creo que los próximos años y sobre todo el año que viene va a ser un año en donde todos ustedes van a tener el protagonismo que quieren y que se merecen. Muchas gracias. Laura, ¿tiene pensado que hagamos unas preguntas para cerrar y después ustedes? Bueno, yo voy a hacer preguntas. ¿Cómo ha estado su posición, o sea, su militancia? O sea, ¿dónde estaba el momento que asume Néstor y qué fue lo que lo convenció? Es cierto, yo no lo voté a Néstor, quiere decir, no tuve oportunidad de votarlo nunca en mi vida, porque la única oportunidad que hubo fue esa. Yo participé muy activamente en la campaña electoral con Adolfo Rodríguez Sá. Bueno, digamos, el convencimiento era que por ese lado podía venir una serie de políticas transformadoras. Y bueno, el resultado electoral nos fue adverso,
lo cual nos obligó, por supuesto, a sacar conclusiones, a reflexionar y a pensar qué había pasado y por qué había sido así. Sobre todo la terquedad de Adolfo en estrellar filas con Menem después de las elecciones fue un hecho de una gran gravedad. Pero quiero reconocer por otra parte que estaba en buena compañía. Toda la plana mayor de la CGT, la actual CGT en ese momento, acompañaba a Adolfo Rodríguez Sá. No, yo les digo, para mí el hecho determinante fue esa nacionalización del espacio radioeléctrico. Aunque parezca mentira, digo, para mí fue la clave, el guiño. Yo sentí que me estaban guiñando un ojo y decirme, enganchate en esta Gil porque viene por este lado. La verdad. Y a partir de ahí, bueno, empecé a escribir y a tratar de convencer a otros compañeros que es muy difícil. Ustedes saben cuando uno se mete en una elección. Uno se mete en una elección, bate el parche durante 3, 4, 5 meses. Y bueno, y un poco queda en esa perspectiva. Es difícil pegar el volantazo y reacomodarse. Bueno, cada uno tiene sus convicciones, tiene su orgullo y tiene bueno, los seres humanos somos así. Lo que me encargué fue de abrir un debate en el seno de los amigos con los que habíamos participado en ese momento en las elecciones apoyando a Adolfo Rodríguez Sá, abrir un gran debate político para decir, muchachos, miren para este lado porque me parece que la cosa viene por acá. Que no es lo que nosotros pensamos, es otra cosa. Es otra cosa, esto es en serio. Limitado, digamos, con la debilidad propia de la debilidad argentina de ese momento, pero la cosa viene por este lado. Sinceramente fue el tema por eso siempre lo insisto y me da risa, porque yo todavía no sé muy bien qué es el espacio radioeléctrico, ¿no? Pero la nacionalización del espacio radioeléctrico para mí fue decisiva. Primero, que tu presentación fue brillante. Gracias. No tenemos demasiada claridad normalmente por estas regiones. Y estamos políticamente en vísperas de lo que va a venir y se supone que deberíamos trabajar para que continúe el proyecto con las herramientas que da la democracia. Y estamos en una zona sojera, si tenés, me gustaría escuchar, digamos, qué estrategia usar para tratar de pasar a lo nacional y popular a sectores del campo que quizás nunca estuvieron, ¿no? Pero bueno, si tenés algún análisis o alguna propuesta. Bueno, yo creo que el gobierno está haciendo nos está dando una enorme ayuda en ese sentido. Yo creo que a partir de la 125, vamos a hacer una breve, estamos entre amigos y no hay nadie yo creo que la pelea que nosotros dimos con la 125 tuvo muchos errores. Para nosotros. El principal de ellos fue que nunca se explicó debidamente hasta que era tarde. Cuando se explicó, ya el sentido común había sido ganado por el enemigo. La presidenta lo explicó muy bien, yo me acuerdo perfectamente de sus discursos, pero ya era tarde. Todo lo que se dijera en ese momento ya era en vano, porque el enemigo había ganado la cabeza de la gente. Cometimos errores, yo creo que nos aferramos a un instrumento muy coyuntural. No se olviden que la 125 y esas retenciones progresivas es un invento, a ver de qué, de Prat de Gay. Y de Lutó, que se fue y nos dejó la 125. Y como si hubiera sido de la... Claro. Y bueno, lo agarramos. Yo creo que por otra parte el gobierno lo usó con el sentido de unir fuerzas, es decir, de generar dos polos, es decir, nosotros y ellos. Es legítimo y ganamos en eso. Pero es cierto que también se fueron con la 125 sectores sociales que tradicionalmente
habrían podido estar más de nuestro lado y que las políticas generales del gobierno habían beneficiado y siguieron beneficiando. Yo creo que esto se ha estado corrigiendo. Tengo la sensación de que hoy, por lo que le pasa a la mesa de enlace y por lo que veo de Bussi, por lo que veo de toda esta gente, hago excepción del estúpido de Angeli porque no representa a nadie más que a sí mismo. Creo que se está haciendo una política agraria diferenciada, más sutil, más fina y con mayor sintonía fina, digamos. Temas de la leche y otros temas, inclusive el tema de la carne, el tema del trigo, la diferenciación de políticas entre el trigo y la soja, etc. Creo que eso es la mejor política que podemos hacer para ganar ciertos sectores de la clase media agraria. Lo otro, eso es en el plano específico digamos así, del interés económico concreto. Y lo otro, compañeras y compañeros, yo creo que la única manera que nosotros tenemos de ganar nuevos sectores es librando una intensa y amplia lucha y discusión político-cultural. Yo creo que este tipo de charlas que hemos tenido acá, como la que estuve ayer en Venado Tuerto, esto deberíamos multiplicarla por miles y librar una verdadera discusión político-cultural, no solamente sobre el tema de la soja, sino sobre el conjunto de la visión oligárquico-liberal del país y nuestra visión nacional y popular del país. Y que es un poco, por otra parte, lo que hace Cristina, que nunca se limita a hablar de temas específicos, sino que amplía el debate a los temas más generales. Y por otra parte, lo que hace sistemáticamente Jorge Cosia cuando va a los programas de televisión y lo invitan a debatir y a discutir, que lo ha convertido en un enemigo de mucho respeto para esos programas, porque lo que hace Jorge es un poco salir de la discusión cotidiana y remontarse a la cosa histórico general, que ahí tenemos razón, compañeros. Es decir, en la historia nosotros tenemos razón. Cuando digo en la historia pasada y la historia futura. Tenemos razón. El tema es que no nos obliguen a discutir sobre si está bien que Kunkel le diga lo que le dijo a la vieja Camargo, a la diputada Camargo, diputada vieja Camargo. Digo, salir de esa discusión, que es una discusión absolutamente empantanante, para hablar de los grandes temas, de cuál fue el proyecto nacional que tuvo el país, cuál fue el proyecto nacional que tuvo la oligarquía, por qué la sociedad rural argentina se comprometió permanentemente con todos los golpes, incluidos el de 1976, y por qué nosotros nos cagaron a palo en todos los golpes. Digo, esto es lo que tenemos que discutir, salir de la discusión específica sobre si es el 3% o el 2%, 2,8%, y abrir la gran discusión política cultural, porque ahí tenemos razón y no nos para nadie. Coincido con Fernando en que la exposición fue realmente muy buena. Esta cuestión de la 125, yo no me canso de discutirla con un amigo y le pregunto, ¿usted cree que si la decisión de sacarle el 35% de las pensiones a esa fuerza, digamos, a esa fuerza que usted calificó antes realmente bien como poderosa y, digamos, para manejar los destinos del país, se hubiera de alguna manera sentado a discutir en ese debate y hubiese cedido alguna porción de ese porcentaje? Yo creo que no. De lo que tenemos que alegrarnos es que el gobierno haya arremetido con fuerza y finalmente, a pesar de 200 y pico días de paro, 300 o 260, generara una recaudación que le permitiera finalmente, yo quiero tener en el balance de
su gestión un fondo, digamos, una reserva que hoy nos permite pagar el periodo internacional, incluso tener una reserva para... ¿A usted le parece que el rival o el sector hubiese accedido a una discusión, digamos? Bien, yo no puedo... Eso se llama ucronía, la propuesta que vos me haces. Es decir, ¿qué hubiera pasado si San Martín hubiera muerto en la batalla de San Lorenzo? Es algo que ignoro. Quiero decir, yo no sé lo que hubiera pasado. Me referí simplemente a una visualización general de que creo que en ese momento se cometieron algunos errores. Lo que yo estimo, pero es una simple estimación sin ningún valor científico, es que hubiéramos quizás logrado descolgar de ese frente tan unido, tan unificado, tan embrocado a ciertos sectores que no les correspondía ese lugar, quiero decir. Pero no voy más que eso, y además diciéndolo con la advertencia de que puede ser todo lo contrario, porque no tengo manera de demostrarlo. Nada más, con esa prudencia. Yo aprovecho que los chicos no quieren preguntar y bueno, no sé si me quieren preguntar, ya acá me están mencionando que no hablo mucho, pero yo a lo mejor exagero, pero se supone que vos venís de los medios, por decir de alguna manera, de la era cultural. ¿Cómo le concedes al manejo mediático la posibilidad de ganar más gente para el proyecto nacional y popular? Vos hablaste de lo cultural y todo, pero supongo que también tenemos que tener astucia para manejarlo. Bueno, sí, está bien. Primero, yo no sé si ustedes han leído, están al tanto, conocen o tienen alguna idea de lo que significa la Ley de Servicios de Medios Audiovisuales. Quiero decir, lo que esa ley implica es, en primer lugar, una desmonopolización del sector y una democratización del sector, bajo la forma de incorporar como objeto posible de ser propietarios de medios de comunicación a las organizaciones libres del pueblo, a las organizaciones sociales. La ley de medios, lamentablemente, por un sistema judicial argentino que tampoco hemos podido transformar, un sistema judicial verdaderamente en el que verdaderamente se han enquistado sectores de la reacción oligárquico-imperialista más contumaces, ha demorado la entrada en vigencia plena de la ley de medios. Pero eso es un problema, amigas y amigos, de tiempo, no es eterno, pero por otra parte el resto de la ley está en vigencia y hoy se están entregando licencias a radios comunitarias, a radios de asociaciones, cooperativas, organizaciones populares, etc., de una manera que no tiene parangón, no tiene comparación. Yo creo que en un año, en 2 años, el espectro radio-televisivo del país va a tener otra conformación totalmente distinta. La ley de medios es la mejor respuesta y la respuesta más orgánica que gobierno alguno haya hecho para disolver el poder monopólico de los grandes medios. ¿Me preguntaste algo más? Y lo otro es que ha habido un cambio, perdón, disculpen, ha habido un cambio en ciertos manejos del Estado, digamos. La aparición y la aparición de la televisión digital. Ustedes todavía no les ha llegado la televisión digital, pero les va a llegar tarde o temprano. Las plantas, las torres retransmisoras están en marcha, y eso va a significar que el conjunto de los argentinos va a tener acceso a 6 o 7 canales de televisión de HF, High Fidelity.
ustedes no saben cómo se ve demasiado. Digo, la televisión digital es algo infernal, se ve demasiado. Quiero decir, se ve demasiado, quiere decir que se ve que la columna es de Telgopor, que no es columna, se ven los globitos de Telgopor. Esa televisión va a estar al alcance de todo el mundo gratuitamente, con lo cual se le pega un golpe mortal a los cables. Mortal a los cables. Ustedes van a tener Canal 7, Encuentro, Paca Paca, programación para niños, el canal del Inca con películas argentinas y latinoamericanas, 24 horas, un canal de la Secretaría de Cultura, un canal cultural nuestro, y un canal de Tela de noticias a las 24 horas. Muchachos, con eso no hay necesidad de pagar un peso de cable, porque además la calidad de la imagen es inmejorable, inmejorable. A eso sumado a, por ejemplo, que en este momento días atrás, cambió la dirección, o se nombró un presidente de Tela. El actual presidente de Tela es el compañero Martín García, que ha impuesto una política muy distinta en lo que es el manejo de la agencia oficial, digamos. Es una agencia oficial que actúa como agencia oficial. Lo que ha implicado, por ejemplo, que, modestia aparte, pero sin que esto tenga mayor significación, pero que todas las semanas me pidan un artículo en Tela, cosa que no había ocurrido jamás antes. Y así como lo hacen conmigo, lo hacen con muchos otros compañeros que habitualmente escribimos, pero que no teníamos hasta ahora un canal de transmisión de nuestros pensamientos, de nuestros puntos de vista. No, estamos yendo bien en ese sentido también. De todos modos, ahí hay decisiones políticas increíbles, ¿no? La presidenta la veíamos en Bariloche hablando al encuentro de agencias de noticias del mundo, sí, y donde realmente su discurso, aparte de siempre ser brillante, los desafiaba a informar la realidad. Claro. ¿No? Digamos, le ponía, digamos, pero había alemanes, ustedes lo vieron, era un salón lleno, miles de periodistas y de tipos que son de las agencias, donde realmente ella los desafiaba que realmente por ellos estaba pasando la información del mundo, y que tenían una gran responsabilidad, y quizás eso tenga que ver con lo del cambio de Tela, con darse cuenta de que la reconstrucción del Estado, claro, primero los sectores más esenciales, pero como vos decís, tarde o temprano, de acá para futuro, tarde o temprano eso viene. Es lamentable que no lo podamos tener para las elecciones, pero, claro, pero lo vamos a tener, Bueno, yo tengo una idea un poco distinta a lo que dicen algunos con respecto a la 125. Yo creo que el movimiento popular y nacional era un enfrentamiento que tenía que hacer. Porque los que militamos en la década del 60 y 70 en esta Argentina y en esta zona fuimos condenados. El neoliberalismo metido por Menem en nuestro movimiento hizo que nosotros éramos los odiados porque éramos los asesinos y porque éramos todos unos delincuentes. Fuimos reivindicados por este gobierno, fuimos reivindicados y puestos en el lugar que correspondían, porque allí no murieron solamente los que estaban en la lucha armada, los que más murieron son obreros, después murieron estudiantes, después murieron todos los demás. Entonces acá el pueblo argentino tiene un concepto bastante idiota y que algunos tienen que decirlo. Acá nosotros tuvimos un militante muerto en Casilda. Todos los años, el 24 de marzo, se habla, se le ha hecho algunos homenajes y he visto cientos de hipócritas que van a ese acto porque lo querían bien muerto antes que llegara. Y entonces eso es lo que yo no le puedo dar de gracia a estos que son
adversarios por la pelotudez mismo, porque nunca se pusieron a pensar si le hacían bien con esa conducta o le hacían mal a los demás compañeros de la República Argentina. Entonces, si quieren movimiento nacional y popular, luchen donde abajo, milítenlo, porque si no va a venir uno y lo va a usar como lo usó Menem, para usar a todo un país y meterlo en un compromiso y en un brete que después terminamos como terminamos. Nada más. Muy bien. Sí, yo quería un poco una pregunta. Digamos que mi opinión es que estas jornadas que acabamos de vivir y todo el proceso que se inicia con la presidencia de Kirchner en el 2003 ha cristalizado o ha conformado una nueva cristalización del movimiento nacional y popular histórico de los argentinos, con elementos y componentes nuevos, elementos sociales y componentes axiológicos de valores que no estaban implícitos en el movimiento histórico nacido en 1945. Porque las condiciones del país y su constitución y conformación son distintas a las de 1945. A mí me da la impresión que lo nuevo que tiene esta nueva cristalización son dos elementos. Por un lado, la aparición de un sector social de clase media, llamada, para decirlo de alguna manera, de clase media, específicamente juvenil, sin tradición peronista y con una tradición más bien del orden de la democracia formal. O sea, que viene de un proceso o de corrientes políticas donde el tema democrático estaba muy categorizado. Y además ha incorporado de manera sustancial un elemento que no podía tenerlo, por lo menos explícitamente, el movimiento de 1945, porque no había razones para que lo tuviera, que es el de los derechos humanos. La Argentina, desde 1976 y 1983, atravesó un infierno en cierta manera desconocido para la Argentina moderna. Uno puede remitirse o tiene que remitirse a los asesinatos de gauchos por parte de Mitre, pero estamos hablando del año 1860, o sea, de condiciones de un país absolutamente distinto, donde casa más, casa menos eran todos primos. La violencia estatal, los asesinatos, los crímenes, las violaciones, las torturas, los sometimientos que vivió este país durante 1976 y 1983 no tienen correlato en ningún momento histórico. Es un hecho nuevo que generó una huella, una cicatriz en la conciencia colectiva fenomenal y que se expresa, a mi modo de ver, en este nuevo elemento que para los peronistas nunca fue de una manera tan decisiva, que es el tema de los derechos humanos, que hoy lo hemos recogido porque corresponde a las nuevas tareas y a los nuevos momentos históricos por los que atraviesa nuestro país y nuestro movimiento. Pero esos dos elementos, la incorporación de sectores provenientes de una clase media demócrata liberal, no liberal en el sentido económico, sino demócrata liberal en el sentido político ideológico, y la cuestión decisoria de los derechos humanos, que de alguna manera es lo que homogeneiza la convivencia entre esos sectores, creo que son los dos elementos característicos y novedosos
de este momento que estamos viviendo, de esto que se llama kirchnerismo, o que todavía no sabemos cómo va a ser llamado por la historia, lo estamos protagonizando. Y no estoy solo, afortunadamente, en este juicio, porque tuve oportunidad de escucharlo y de conversar bastante intensamente con Ernesto Laclau en el Congreso de Ciencias Políticas que se hizo en San Juan hace un par de meses, y él coincide, o yo coincido con él, digamos, en esta apreciación. En su lenguaje, él habla otro lenguaje, digamos, que el resto de la humanidad. Su lenguaje académico, él considera que estamos en presencia de una nueva cristalización populista con un nuevo significante vacío, dice Laclau, que es llenado por una serie de sectores sociales, algunos que provienen del viejo populismo peronista y otros que no provienen del viejo populismo peronista, y que dan conformación a esta nueva expresión del populismo, en los términos en que Laclau habla de estas cosas. Sí, digo que exactamente, que a eso me refiero, que no quiere decir el populismo cuando el que se escribe La Nación dice son todos populistas. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, agradecemos, Julio. No, por favor. Vamos a dejarte el compromiso de volver. Julio tiene algunas anécdotas, lo que pasa es que queremos que los jóvenes ahora se encuentren, pero anécdotas muy interesantes de lo que él vio y participó como organizador del Bicentenario. Fue muy interesante escuchar lo que decía Cristina, a veces cuando uno entiende lo que son dirigentes, ¿no? Y como todos estábamos... No, después voy a contar esas dos cositas porque vale la pena, vos me pediste que me contara y yo la verdad que en el párrafo de mi exposición me olvidé. No, yo le contaba a Claudia que la participación de Cristina en la elaboración, planificación y producción de las celebraciones del Bicentenario no fue tangencial, fue central. Es decir, nada de lo que se hizo fue sin que Cristina lo chequease, lo analizase, lo aprobase o lo modificase. Pero me contaba Jorge participó muy activamente, Jorge Cosia, participó muy activamente en esas reuniones porque él formaba parte de la unidad Bicentenario, junto con Pardilli y con este otro muchacho que yo no me sé. Y entonces me decía que el grupo Fuerza Bruta vino con una serie de propuestas de carrozas y grupos alusivos, ¿no es cierto? Entre otros de los temas, por ejemplo, uno de los temas que no había traído la propuesta Fuerza Bruta era la batalla de la Vuelta de Obligado. Ustedes se acuerdan que había un motivo, una carroza alegórica a la batalla de la Vuelta de Obligado, y que eso lo dijo Cristina, no, tiene que haber una de la batalla de la Vuelta de Obligado, y explicando, porque la batalla de la Vuelta de Obligado fue decisiva. Si no hubiera sido por la batalla de la Vuelta de Obligado no existiría la Argentina sería un grupo de varias repúblicas, la República de Entre Ríos, la República de Córdoba, la República de Santiago del Estero. ¿Sí? Dio una explicación ahí, y así que armen el carro de la Vuelta de Obligado. Y el otro, que también tuvo así una intervención directa, según me contaba Jorge, fue que le vinieron con una propuesta sobre la campaña del desierto, pero con una mirada exclusivamente negativa de la campaña del desierto, una mirada desde los indios masacrados. Y Cristina, en mi opinión, con buen criterio, dijo: no, así no, esto es más complejo que esto que ustedes están presentando. La campaña del desierto
fue un hecho discutible, pero fue mucho más complejo que esta mirada simplista que ustedes están presentando, de manera que mejor no lo pongan. Lo que revela, por así decir, que tenía y que tiene una clara conciencia política de la significación de cada una de las cosas, que ninguna de ellas es producto de una ocurrencia casual. Digo, estas eran las anécdotas que creo que son ilustrativas para ver, para ver qué presidenta tenemos, ¿no? Es decir, no muchos países en el mundo tienen una presidenta de la talla intelectual, política, personal, de inteligencia y la capacidad de expresión de sus ideas que tiene Cristina, que verdaderamente es admirable, y una clara noción de lo que es el Estado, de lo que es el papel del Estado y de lo que es ofrecer al pueblo argentino una visión de la historia. No es un problema menor el de ofrecer una visión de la historia, más bien es un problema decisivo, que es el que consolida, cristaliza en las nuevas generaciones la visión que tengan sobre el país. Julio, tenemos un gobernador que sigue destacando la Argentina centenaria. Bueno, no hablamos de eso. Su ministra de Educación rescata en los actos que volvamos a la sociedad del centenario. Claro, eso sería bueno quizás porque estarían todos los socialistas presos. Como estaban en 1910, pero es patético que diga eso, un tipo que se dice socialista. Un tipo que se diga socialista es patético, estaría preso en 1910, vine y toda la Argentina del mundo, el récord de exportación. Qué notable, eso es Juan de Justo en el estado puro. Un día tenemos que hablar sobre eso. Yo lo hablé ayer en Venado Tuerto, digamos, no tiene que elegir de qué hablar en cada lugar, pero hablamos ayer en Venado Tuerto sobre eso. Eso es verdaderamente deplorable, y que lo digo, gobierno socialista es verdaderamente... quiere decir que la palabra socialismo no quiere decir nada, ¿no? Para ella. Gracias. No.